traigo una palabra que a mí me parece tan importante. No sé si siempre somos conscientes del abismo que hay entre los valores propios del reino de Dios y los valores con que la sociedad a nuestro alrededor se mueve, y el desafío que eso significa, y el precio que hay que pagar, pero a la vez lo vital que es ajustar nuestras vidas al criterio propio de Dios para su pueblo, que es, pues es verdad, tan distinto, ¿no?, del que nos rodea. Vivimos un tiempo, ya la frase se ha hecho común para todos, todo el mundo sabe eso de la guerra preventiva, ¿no? La guerra preventiva. ¿Y qué es la guerra preventiva? Pues la guerra preventiva consiste en que si yo veo que mi vecino me mira así con ojos raros, le doy un puñetazo en la boca, porque a lo mejor está pensando en darme a mí. Y entonces conviene anticiparse y darle a él primero por si acaso. Y la dinámica de la relación pues es esa, ¿no? A mí, ese principio que asumido por todos, ¿no? A mí yo soy muy buena persona. Dice, yo soy muy bueno. Pero a mí el que me la hace, la paga. Y la paga no quiere decir se lo devuelvo, se lo multiplico por 2. Y luego ese sentido de otras expresiones de estas que definen tanto lo que hay en el corazón humano, ¿no? Dice, yo, eso, sabe, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. A mí hace 30 años me dijo, y yo aquí. Hay un tono implacable, que se reviste de justicia, ¿no? Y que en alguna medida lo es, ¿no? A mí me lo hizo, tiene que pagar. A mí me la jugó, se va a enterar. Ese principio el principio de la justicia, ¿no? A cada cual lo que se le debe. A cada cual lo suyo. Sea mucho, sea poco, sea positivo, sea negativo, ¿no? Y eso es la justicia. La ley es la ley. Y entonces, y eso además aparece incluso en algunos tribunales escrito así en el frente de donde se sienta el juez. La ley es la ley. Y a cada uno lo que le toca. Y así, ¿no? Ese tono, además, fijaos, eso tan kantiano de un filósofo tal súper famoso, ¿no? A veces lo he recordado en algunas predicaciones. Cúmplase la ley y perezca el mundo. Ya está, las cosas son las que son, esto es así, y no importa lo que pase, pero este a mí me lo hizo, este a mí me dijo, y este lo paga, y el otro tal, y aquel, me da igual, ¿no? Que se cumpla la ley, lo justo, lo que a cada uno le toca. Y ya hace falta que se hunda el mundo, pero lo que tiene que ser. Y entonces aparece el Evangelio y introduce un concepto que nos es muy familiar al oído y a la mente, pero no sé si siempre en nuestra forma de vivir, que es el principio de la misericordia. ¡Ay! La misericordia. Voy a contaros una cosa, lo hice también la semana pasada, y yo veía a los hermanos todos locos dándole vueltas a la hoja, que dicen, pues si no viene. Bueno, esto que voy a contar no viene, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que, casi me miraban como acusándome. Digo, bueno, ya bastante gordo y una hoja, me va a poner aquí cada palabra. Bueno, voy a contar la misma historia. A ver, para hablaros de los relapsos. ¿Quiénes son los relapsos? Que suena así como a grupo de pop de los años 80, ¿no? Los otros, los relapsos, fíjate qué bien. Bueno, esa es una palabra que tiene un origen latino que se ha usado para diferentes cosas en diferentes contextos, pero especialmente en el contexto cristiano se utilizó la primera vez para referirse a aquellos cristianos que en el tiempo de la persecución, del martirio, de los leones, de todo ese tipo de cosas, cuando muchos murieron por causa de su fe, de su fidelidad a Jesucristo, pues estas fueron personas que por miedo negaron su fe, se acobardaron y negaron su fe. Y tiempo después, cuando las persecuciones terminaron,
pues avergonzados, quisieron volver a la Iglesia. Eso es un lío, ¿eh? Y la Iglesia tuvo que plantearse si les recibía o no. Entonces, como esto forma parte de la historia del cristianismo, pues ya sabemos muy bien todo el recorrido. Era un problema muy serio, porque en el fondo era un debate entre la justicia y la misericordia, la santidad y el perdón. Es un problema esto, ¿eh? Cuando ya no es una mera cuestión teórica y tal que se habla, sino que se aterriza en lo concreto. Vosotros imaginaos el cuadro, no quiero extenderlo mucho, pero en el siglo II, pero sobre todo en el siglo III y principios del IV, se produjeron unas persecuciones atroces contra los cristianos. Y en el siglo III se produjo la primera persecución sistemática y universal contra los cristianos. El emperador Decio, que gobernaba entonces en un imperio, el de Roma, que prácticamente ocupaba todo el occidente, se propuso el exterminio de los cristianos. Solo en Roma, en la ciudad de Roma, murieron miles de cristianos, hombres, mujeres y niños, casi todo el liderazgo murieron en aquella persecución. El emperador lo que les pedía era que negaran su fe y que lo expresaran sacrificando a otros dioses. Muchos se negaron y pagaron con la vida. Y otros se acobardaron y renunciaron a la fe y lo expresaron públicamente sacrificando a otros dioses. Y ya digo, pasó la persecución en diferentes momentos y muchos de ellos volvieron a la Iglesia, siendo conscientes de su pecado, ¿no? Y entonces la Iglesia tuvo que decidir si le recibía de nuevo o no. Pero claro, eso no es una votación como lo de pedimos el crédito y sí, tal, ¿no? Sino que vosotros imaginaos, porque muchos de los que tenían que tomar esa decisión eran personas que habían visto morir a sus propios familiares. Los padres, los hijos, los hermanos, los cónyuges habían muerto en el martirio por ser fieles a su fe. Y ahora tenían que ver sentados a su lado a otros cristianos que se habían acobardado y que habían negado la fe. Aceptarles de nuevo. Y el ejemplo horroroso que significaba su vida. Y todas las consecuencias que podemos imaginar. Mirad si eso fue un tema serio, que en el año 251 y en el 253 la Iglesia celebró 2 pequeños concilios para hablar de esto, porque había muchas cosas en juego. Es que claro, y así que fácil, ¿no? O sea, ahora lo dejo, ahora lo cojo, ahora me interesa, ahora no, ahora vuelvo. Hombre, ¿qué hacemos? Pues sabemos lo que la Iglesia hizo, históricamente. Que la Iglesia, a buen seguro, con mucha tensión y con mucho conflicto interno, pero la Iglesia de Jesucristo decidió aceptar de nuevo a estos cristianos, recibirles de nuevo. Y los relapsos, los que de nuevo volvían, fueron recibidos por la Iglesia. Es el principio de la misericordia. En la Iglesia de Jesucristo hay valores que se afirman sobre otros y la Iglesia tiene que decidir cuáles han de primar. No siempre, fijaos, esto es un lío, ¿eh? No siempre podemos hacer prevalecer todos los valores al mismo tiempo con la misma intensidad. A veces se dice que el conflicto entre el bien y el mal es un problema ético. No, eso no es un problema ético en absoluto. Está clarísimo.
Entre el bien y el mal hay que elegir siempre el bien. Ya está, eso, ¿qué conflicto hay ahí? Otra cosa, efectivamente, es que podamos hacerlo. Pero eso no es un problema ético. El problema ético se produce cuando entran en conflicto dos valores positivos a la vez y no se pueden atender al mismo tiempo con la misma intensidad. Eso sí es un problemón. Pero eso es la vida. Por edad, yo hasta hace un poquito de tiempo y muchos de mi generación, pues tenemos que cuidar de nuestros padres que están pues muy enfermos, muy dependientes, muy conflicto, ¿no? Y hay que atenderles. Y no podemos, como querríamos. Porque el cuidado de nuestros mayores es un valor moral, positivo, propio del Evangelio. Y también lo es el cuidado de nuestros hijos, el cuidado de nuestros cónyuges y el desempeño de nuestra profesión y la atención a un montón de cosas. Y entonces ese es el problema ético, ¿no? Que nos toca manejar a la vez diferentes principios positivos y no podemos. Al mismo tiempo, con la misma intensidad. Y en términos de iglesia, en muchas ocasiones nos encontraremos, en términos prácticos, con esta situación. En términos de iglesia, como en términos personales o de familia. Y tendremos que valorar, pues eso, el elemento, como ocurrió con aquellos cristianos, ¿no? La llamada a la santidad, la llamada al seguimiento, la llamada al sacrificio, la llamada a la dedicación plena y el ejercicio de la misericordia. Y la Iglesia tendrá que decidir, y cada uno de nosotros, entre los términos de todos los días, tendremos que decidir qué prevalece. Para el mundo está clarísimo, el que la hace la paga, haberlo pensado antes, ¿no? Esta gente que era cristiana y que tuvo miedo y se acobardó y fue débil y se vino abajo, ¿no? Pues podríamos decir, pues lo siento, no podéis volver. Otros han pagado un precio, haberlo pagado vosotros. No es justo, efectivamente. No es justo. ¿Por qué vamos a coger a estos cuando otros pagaron un precio terrible que les costó la vida? Pero bueno, ¿qué es esto? Que ahora vengo, ya lo dejo, ya lo cojo. No, señor. No lo merecen. Y además, es un mal ejemplo porque, claro, pues fíjate, entonces la próxima... Hombre, si lo hubiera sabido, entonces dirán, o sea que se podía negar la fe y volver. Hombre, haberlo dicho, pues entonces ya me lo dejo yo, ¿no? Hay aquí mucho en juego. Además, ya uno, en fin, ya... Con la palabra jubilación, cuando uno ya la palabra jubilación no le suena muy extraña, algunas cosas, y estas expresiones las he escuchado yo. O sea que se puede. Hombre, pues haberlo dicho. Perdona, pues si yo no, él tampoco. Pues si yo he podido, que pueda él. Oye, pues ese tono, que efectivamente es el tono propio de la reivindicación de la justicia, y es un valor noble, a cada uno lo que se merece, sea mucho, sea poco, para bien o para mal, a cada uno lo que se merece. Pero el Evangelio, que habla de la santidad, del seguimiento, de ser fiel hasta la muerte, y habla de todo eso, habla también de la misericordia. ¿Qué va a prevalecer en mi corazón? ¿Qué va a prevalecer en mis relaciones? ¿Qué va a prevalecer en mi manera de estar en el mundo? Y en mi manera de vivir el Evangelio. La epístola de Santiago tiene una declaración, claro, todo hay que matizar, ¿no? Pero una declaración tremenda. A mí me parece, cada vez que la considero, me parece más llamativa. En el capítulo 2 dice el texto que la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo creo que esto es una forma de definir el Evangelio, lo mismo que Juan 3:16, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y por fin, vamos a ir a las notas que tenéis aquí en vuestro papelito.
Bueno, ahí lo tenéis, así que me permitirá correr para no tomar más tiempo del necesario. Mirad si la misericordia, este concepto de la misericordia es tan denso que incluso un idioma como el griego, que es un idioma rico, un idioma, en fin, con muchas posibilidades, utiliza 3 palabras distintas para referirse a la misericordia. Porque es un concepto tan denso en significado que una sola palabra no lo puede recoger. Y en el Nuevo Testamento, las veces que nosotros leemos misericordia en castellano, en el original se utiliza hasta 3 palabras distintas, porque es imposible abarcar todo su significado solo con una. Ahí las tenéis, eleos, ¿no? El hecho de la misericordia, es decir, el hecho de enternecerse, de apiadarse, de tener piedad. La piedad no es justicia, es ir más allá. Es la expresión que utilizan los enfermos cuando hablan con Jesús y claman: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, apiádate de mí. Pero es también el término que en el Nuevo Testamento se usa para referirse a la actitud de Dios para con los seres humanos. El texto que conocemos de Efesios capítulo 2, hoy no vamos a desmenuzar un texto en concreto, sino a buscar en diferentes lugares. Efesios 2, ese texto que todos conocemos, ¿no? Salvos por gracia. Aún estando muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sabéis cómo comienza este párrafo, verdad? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ahora continúa: aún estando muerto en pecados, nos dio vida, porque por fe, por gracia. Pero esto es porque Dios es rico en misericordia, en piedad. El segundo término que encontráis ahí, el oiktirmos ¿no? Que habla más bien de la demostración de este sentir, de la expresión práctica, del apiadarse, del compadecerse, de ejercer la misericordia. En textos como el de Colosenses, capítulo 3, que efectivamente es una invitación a hacerlo entre nosotros, pero que tiene que ver fundamentalmente con el elemento que marca el carácter de una persona y por tanto su comportamiento también. Vestíos, Colosenses 3:12, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, con la capacidad de compadecerse, de apiadarse. La tercera palabra que se utiliza esta es impronunciable. Claro que los pobres griegos con este lenguaje, como que no les va a pasar lo que les está pasando, pobrecillos, y es que no hay forma de salir para adelante con esto, pero esto a mí me parece, ya lo sabéis, que yo cada vez ya, la jubilación será, pues a mí lo de las imágenes me ayuda mucho. Nosotros hablamos mucho de amar con el corazón, ¿no? Y eso es una cosa así como muy romántica, el corazón, por el corazón. Entonces, el Nuevo Testamento, cuando habla de corazón, habla de la persona en conjunto, pero cuando quiere hablar de eso que nosotros decimos corazón, usa una palabra todavía más potente. El Nuevo Testamento no habla del corazón, habla de las entrañas. Las entrañas. Las gallinejas, los entresijos, todo eso que se maneja, pues eso son. Es decir, los intestinos. Y la palabra de Dios dice que Dios nos ama con amor entrañable. A nosotros entrañable suena como muy así, pero la entrañable viene de entrañas. Dios nos ama desde lo más profundo de su ser, desde las mismas entrañas. Esa palabra, esa idea de la entraña, aparece continuamente en el Nuevo Testamento. Nosotros la leemos en castellano, claro, no distinguimos una cosa de otra, pero cuando podemos buscar y ver, qué interesante, ¿no? Lucas, capítulo 1, versículo 78, cuando habla acerca de esta declaración en torno al nacimiento de Jesús, y habla de la entrañable misericordia de Dios, que sale de lo más profundo de su ser.
Y qué interesante que hay probablemente las 3 parábolas más conocidas, más significativas, las que más nos suenan, incluyen esta expresión. No nos detenemos mucho porque tenéis aquí las citas y tal, luego lo podéis buscar, ¿no? Pero, por ejemplo, esa parábola del dueño, o sea, del terrateniente perdonador, ¿no? Aquel siervo que tiene una deuda inmensa, pero que le pidió, por favor, perdóname, yo te pagaré no sé qué, y el dueño le perdonó, aunque luego él no fue capaz de perdonar a otro que le debía un poquito, ¿no? El texto dice que ante sus peticiones de ayuda, por favor, perdona, ya te pagaré, el Señor, dice el texto, fue movido a misericordia y le perdonó. Y la palabra que utiliza es esta, que tiene que ver con las entrañas. Las entrañas del Señor se conmovieron y le perdonó. Es la misma palabra griega que utilizan en otra parábola, la del buen samaritano, que dice que un sacerdote y un levita pasaron, movieron la espalda, pero un samaritano pasó, vio al hombre herido en el suelo, y el texto literalmente dice, las entrañas se le conmovieron y fue movida a misericordia. Y la tercera parábola es la parábola del hijo pródigo. Y dice el texto que cuando el padre vio venir al hijo desde lejos y escoge, es decir, fijaos en esto, porque habiendo diferentes palabras para hablar de misericordia, en las 3 ocasiones el autor escoge esta en concreto. Y el texto lo que dice en el original es que al padre se le removieron las entrañas, en términos de misericordia, y salió a por el hijo y le abrazó. No es algo común en nuestro entorno, no es un criterio con el que mucha gente funcione, pero el principio de la misericordia es un principio que está enraizado profundamente en el Evangelio, está enraizado profundamente en la manera en que Dios mismo nos trata, y por eso tantas invitaciones una y otra vez a desempeñarnos nosotros en términos de misericordia. Algunos cristianos, quizás a todos en algún momento, ¿no? A una persona se ha irritado, a un cristiano, a un buen cristiano, se ha irritado conmigo porque me ha dicho que yo hablo mucho del amor, hablo demasiado de la misericordia. Y yo, pienso en esto, ¿no? Porque hemos de ser honestos con la palabra. Y a veces esta invitación al ejercicio permanente de la misericordia, a intentarlo, ¿vale? Pero esta invitación en algunos oídos produce alerta, ¿no? Cuidado, porque, claro, esto del perdón, de la misericordia, o sea, estos que renunciaron a la fe, que luego volvieron y se les recoge, esto, hay que tener cuidado porque, claro, vamos a dar la sensación, ¿no? Eso que a veces se dice, ¿no? Que todo vale, en términos morales, ¿no? Claro, que da igual que uno sea bueno que malo, pero la santidad, ¿no? La santidad, eso es, claro. Pero Dios mismo no vive esa tensión entre la santidad y la misericordia como un problema. Dios es 3 veces santo. Y a la vez es misericordioso, ¿no? Y su misericordia, dice la palabra en tantas ocasiones, es de generación en generación para los que le temen, para los que son conscientes de su realidad. Pensaba en el rey David. De alguna forma está fuera de nuestra apreciación así en lo cotidiano. Bueno, el rey David, ¿no? Si tuviéramos entre nosotros un personaje como el rey David, si tuviéramos un miembro de iglesia como el rey David, tendríamos un problema muy serio en cuanto a estas cosas. David fue una persona que sufrió mucho en la vida, ¿no? Sabemos la muerte del hijo de Betsabé, de su amigo Jonatán, de conflictos, buenas tragedias de incesto entre sus hijos, la rebelión de su otro hijo y todo eso, pero también fue un hombre
tremendamente pecador. Además, a unos niveles estruendosos, llamativos, ¿no? Ahí lo tenéis, un mentiroso, en ocasiones un cobarde, a veces vengativo, adúltero. Hizo un uso del poder que tenía absolutamente abusivo, interesado. Amigo, maquinó para conseguir la muerte de un rival sentimental, o sea, una serie de cosas. Y no te digamos, pero una persona así puede ser aceptada por Dios. Una persona así puede amar a Dios. Pues sí. Sí. Con toda su debilidad. Y eso quiere decir que no importa, que bueno, uno puede vivir como quiere y tal. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y el Salmo 63 a mí me gusta, eso lo había puesto aquí, yo eso, a veces imagino, ¿no? Dicen los estudiosos que el Salmo 63 está escrito por David durante el tiempo que estuvo escondido en el desierto, huyendo de, no recuerdo si de Saúl o de otros enemigos. Y así, allí, perdido en el desierto, escondido una noche, con un montón de cosas en su mente, en su corazón, con una suma de fracasos, de experiencias horribles, se vuelve, piensa en Dios, mira al cielo y se le escapa esta expresión dirigida a Dios: mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. ¿Puede haber en un corazón así amor a Dios? Sí. Sí. El Salmo 130, recordáis, si miraras los pecados, ¿no? Dice el salmista, diciéndose a Dios, si mirases, claro que Dios mira los pecados, ¿no? Pero entender lo que significa, si te quedaras con esto, en cuanto a mí, ¿quién podría estar delante de ti? ¿Quién podría ponerse de pie delante de Dios? Pero en ti hay perdón, dice el salmista. En ti hay perdón. Por eso te reverenciamos, ¿no? Porque lo que nos gana es tu misericordia. Hay aquí un elemento, como todos los propios del Evangelio. En realidad, todas las bienaventuranzas, ¿no? Que recogen también esta. Bienaventurados los misericordiosos. Pero en todas ellas hay principios para la vida que son radicalmente opuestos a los principios con los que la sociedad se maneja. La misericordia hoy se percibe como una forma de debilidad. El misericordioso o es bobo, o es débil, o es cobarde, o no tiene principios, entonces todo le da igual. Y hay una parte importante de la sociedad que lo que aplaude es otra cosa, la mano dura. ¡Ay! No, eso hace falta, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, aquí lo que hace falta, mano dura? Ya mucho aquí, tal, hay que darle. Y eso se aplaude, eso siempre transmite ahí un sentido de, ahí, eso conviene. A los otros, siempre, claro. Pero el Evangelio es el anuncio de la misericordia, inagotable, permanente, continua, reiterada. Cuando el Señor Jesús explica a Pedro y se inventa esta historia del siervo que fue perdonado con una deuda que tenía y que luego no fue capaz de perdonar, cuando el Señor le cuenta esta parábola a Pedro, lo está haciendo como respuesta a una pregunta de Pedro. ¿Vale? Y entonces el Señor le explica, le da la respuesta, pero luego le cuenta esta historia para que lo entienda mejor. ¿Sabéis la pregunta de Pedro, verdad? Pedro preguntó al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y en respuesta a esa pregunta, el Señor cuenta esta parábola. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿No? ¿Cuarto y mitad? Pues claro, yo perdono, pero que no me tomen el pelo. No, yo perdono, pero claro, que no abusen. Yo perdono, pero claro, aquí hay mucho listo. Entonces, a ver, ¿esto cómo se...? ¿Dónde?
Y entonces el Señor le cuenta 70 veces 7, pero además le cuenta una historia. Le va a contar una historia. Y la historia que le cuenta es la de un hombre que vive todos los días de la misericordia de su Señor, pero que sin embargo no es capaz de devolver esa misericordia y trasladarla a otros. Nosotros tenemos un llamado de parte del Señor absoluto a la santidad. Pero tenemos también un llamado de parte de Dios al ejercicio de la misericordia. Lo repito otra vez porque estéis pendientes de aquel de la puerta, pero esto es muy importante. Tenemos un principio absoluto de parte del Señor a vivir en santidad. Y tenemos otro igual de absoluto a ejercer la misericordia, a veces también con nosotros mismos y con los demás. Nos recibimos unos a otros y nos recibimos en nuestras debilidades, y no para condenarnos, y no para poner ahí una etiqueta, ¿no? Qué lamentable es a veces tener que resolver situaciones pastorales, situaciones de crisis, de pecado, que se resuelven felizmente, y tener que hacerlo a escondidas de los creyentes, porque con la conciencia de que si eso se resuelve y las cosas se ponen en orden, hemos salvado a esta persona o a esta familia o a estos hermanos. Pero si trasciende, aunque termine bien, igual queda una etiqueta que les persigue toda la vida. ¡Ay! La falta de misericordia, ¿no? Poquito más de misericordia. Recibirnos unos a otros, dice la palabra, ¿no? Para estimularnos al amor y a las buenas obras y no para otra cosa. Os he dejado ahí fijaos qué interesante, unas palabras, una cosa que escribió San Francisco de Asís en el siglo XIII. Ya veis qué lejos. Pero a mí me parece que capta tan maravillosamente esta verdad. Es un escrito que él dedica a los religiosos de la orden de los franciscanos, siendo él, digamos, el superior, ¿no? Tenéis en algún sitio de la hoja esa. Y entonces él dice esto: yo quiero conocer en esto si amas al Señor y si me amas a mí. Lo escribe, digo, a uno de sus discípulos. Si procedes de esta manera, y le dice que no haya en el mundo ningún hermano cristiano que, habiendo pecado todo lo que pueda pecar, se aleje de ti sin haber visto en tus ojos misericordia. Que no suceda jamás. Que se aleje de ti después de haber visto tus ojos sin misericordia, si es que busca misericordia. Y dice, y si no la busca, pregúntale si la quiere. Y si 1000 veces volviera a pecar ante tus ojos, ámalo más que a mí. Y ten siempre misericordia de los tales. Había pasado 10 siglos de aquel tiempo en el que los cristianos tuvieron que decidir cómo iban a tratar a los hermanos que habían pecado por debilidad. Y decidieron restaurarles. 10 siglos después, todavía este hombre sigue afirmando también el mismo principio de la misericordia. Nosotros tenemos ya una experiencia como pueblo de Dios de 2000 años. Y la demanda sigue siendo la misma. Entre nosotros, ese ejercicio difícil de recoger a quien no ha sido capaz de mantener nuestro paso, del que ha caído, del que ha vuelto atrás, y un día extiende la mano para reengancharse y para incorporarse de nuevo. La necesidad, una y otra vez, de afirmar este principio de la palabra de Dios, de que la misericordia triunfa sobre el juicio.
Y de la misma manera extendernos alrededor y mirar la gente que nos rodea y ser capaces de mirar como Dios mira, con ojos de entrañable misericordia. Hay algo que no sé si no hacemos bien o no transmitimos bien, pero en muchos contextos sociales, los cristianos, en general, los evangélicos, se perciben como gente enfadada con todo el mundo. O sea, gente que está en contra de todo, que es que no hace más que echar broncas a la gente, que es que por todo les riñe, todo les parece mal, pecadores, depravados, bueno, pues sí, claro que lo son, bueno, como nosotros. Pero cuando Jesús miraba a esa misma gente, igual de depravados y de miserables y de todo eso, dice el texto, otra vez, que se removía las entrañas, ¿no? Porque les veía como ovejas sin pastor, les compadecía, se apiadaba. Eso no quiere decir que la Iglesia no tiene principios morales claros, que no sabe que esto es pecado, que no está. Claro que sí, lo dice, pero hay siempre una manera de decir las cosas, una manera de presentar la verdad, una manera de tratar con el ser humano donde o prevalece el juicio, aún sin palabras, ¿no? Hay gente que con la mirada te lo dice todo. Pues en algunos prevalece el juicio y en otros prevalece la misericordia. Y el pueblo de Dios está en medio de este mundo de oscuridad, aportando luz en términos de misericordia. Es verdad, por ahí está mencionado, y hace un tiempo yo pensaba en esa imagen tan poderosa, ya termino casi, esa imagen poderosa del río del que habla primero Ezequiel y después el último capítulo de la Biblia, de Apocalipsis. Un río que dice Ezequiel que sale del santuario de Dios, que comienza como apenas unas gotillas de agua, pero que va avanzando y creciendo y creciendo y creciendo, y que trae vida. Y dice que llega, que cae, esas aguas entran en el mar muerto, no lo llama así, pero es la forma en que se refiere, en el mar muerto. Y entonces dice que los peces cobran vida. Y no puede ser, en el mar muerto, dato muerto, ahí hay mucha sal, pues y por eso se llama así. Pero lo que Ezequiel intenta trasladar con esa visión es que hay un río sanador que es capaz de traer vida donde es imposible que la haya. El río del que habla Apocalipsis se expresa también de una forma parecida, ¿no? Es un río que dice que a ambos lados del río crecen árboles cuyo fruto pues también es un fruto que alimenta, que sana, que restablece, que restaura. A diferencia de la imagen de Ezequiel, Apocalipsis dice que es para todas las naciones. La Iglesia, el pueblo de Dios, tiene este sentido de ser luz y por tanto mostrar la verdad, corrigiendo del error, pero fundamentalmente aportando una palabra de misericordia, no de juicio, ni de condena. Que no quiere decir que no tengamos principios ni sepamos la realidad del infierno, del juicio, todo eso es claro que sí. Pero la palabra que tiene que aportar es una palabra de misericordia entrañable, que se ejerce entre nosotros y que se comparte con el mundo. Ministerio de gracia, que se ofrece a todos, precisamente con más empeño a quienes menos lo merecen. Termino, Salmo 36, tenéis ahí. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. No hay declaración más preciosa que se puede anunciar, sea en un púlpito o hablando con cualquier persona, que el anuncio de que no importa cuál sea la condición de cualquier persona, no importa cuál sea la miseria en el corazón de nadie, no importa lo desastrosa que sea la biografía de ninguna persona, la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay un río de perdón, de gracia, de compasión, de piedad que procede del corazón mismo de Dios, que alcanza a cualquier persona que la quiere recibir. Eso tiene un elemento restaurador poderoso. Y ese es el tono
de apertura y de acogida que la Iglesia está llamada a compartir con el mundo. Tantos han dicho esta frase, ya no se sabe quién es de verdad el autor, se la han atribuido a 7000, pero aquello de no juzgues a las personas por sus faltas, júzgales por su dolor. Apiádate de ellos. La Iglesia anuncia la verdad de Jesucristo en medio de un mundo de pecado y llama al arrepentimiento. Y lo hace siempre con un corazón entrañable de misericordia, que nosotros en el día a día pues expresamos, debemos expresar, ¿no?, con toda la gente que está a nuestro lado. Esto suena así muy profundo, pero es muy sencillo, sí. Con el impresentable del vecino de arriba, que es que mueve las sillas, que es que parece que está bailando todo el día. No tiene nada que ver con esto. Ya sabéis que yo trabajo en casa, tengo que decirlo, porque yo soy muy buena persona, entonces creo que lo sepáis, ¿eh? Yo trabajo en casa, en el pisito, yo trabajo sistemáticamente. Lo que hago cuando me siento delante de la mesita es ponerme 2 taponcitos de corcho, así, y pido a Dios que bendiga a los niños que viven arriba y sobre todo a la madre que es incapaz de entender que no vive en mitad del desierto y que nos tortura. Bueno, es un pésimo ejemplo, pero con nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos, los que nos tropezamos. Sed misericordiosos. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. ¿Vale? Amén. No, hombre, yo no os voy a despedir, vosotros, en fin. Buscad otra expresión, porque es que queda muy feo. Con lo bonito que va todo, estáis despedidos. Y siempre sobrecoge. Tocaros, estáis bendecidos. Vamos ahora, sí. Oramos y terminamos este tiempo. Señor, hemos celebrado culto a ti. Culto de alabanza, de adoración, porque nos sabemos bendecidos por tu misericordia. Tú nos has mirado con ojos de ternura, te has apiadado de nosotros, has hablado de nuestros corazones, nos has dado a tu Hijo. Señor, has tenido misericordia de nosotros y vivimos de tu misericordia diario. Y Señor, traemos nuestras vidas y queremos pedir que sigas tratando con nosotros de manera que no sea la vieja naturaleza y sus valores los que marquen nuestra forma de vivir, sino tu Espíritu en cada uno de nosotros. Y ayúdanos también a expresarnos con las personas que nos rodean en términos de misericordia, Señor, para que sea posible reconocer tu presencia en nosotros. Danos corazones compasivos, misericordiosos, que podamos conducirnos en medio de este mundo aportando una palabra y gestos que de verdad trasladen algo de ese reino sublime, donde tú eres Dios y Señor, y donde las cosas son como tú quieres que sean, donde las cosas son como tú eres. Extiende tu gracia en cada uno de mis hermanos, cada uno de los hogares que están aquí representados, en medio de tu pueblo. Glorifícate entre nosotros y haznos un poquito más parecidos a Jesús. Te bendecimos, Señor, porque tu misericordia se renueva todos los días y nos alcanza a diario. Y esa es nuestra fortaleza. Bendito sea, Señor. Amén. Amén.